Máxima para este asunto, Pastor Pershing. Si no luchas en contra del error, no aprendes mejor la verdad. ¿Entiendes eso? Máxima. Si no luchas contra el error, no aprendes mejor la verdad. La comparación que haces de que es una contaminación la enseñanza del liderazgo de la mujer, eso se llama falacia de falsa analogía. Es como comparar burros con vacas. Primero, tienes que preguntar, ¿qué muerte, qué destrucción ha traído el pastorado de la mujer? Dime, ¿ha traído algún error de asesinato, de crueldad, de idolatría, el pastorado de la mujer? ¿Has visto que el pastorado de la mujer hace hacer ferias patronales donde las personas beben aguardiente, donde Teotocos, cuando Cirilo ganó la contienda y fue aprobado por un concilio y luego contradicho en otro concilio la propuesta de que Jesús tenía una sola naturaleza? Entonces, cuando Cirilo logró eso, ¿qué trajo? 200 años de desórdenes, de guerra, de derramamiento de sangre, de persecución hacia los novacianos. ¿Tú sabes quiénes fueron los novacianos? Según el historiador, el gran historiador Samuel Vila Bautista. Los novacianos fueron los discípulos de Hipólito. Hipólito, el primer antipapal. Claro, tú no eres antipapal. Tú eres pro Vaticano, pro Papa y pro Iglesia Católica. Porque eres de la antigua secta, de los que creían que María intercedía, y luego esa secta se transformó, la secta venerante, ¿verdad? Que hablaban con los muertos, y que hablan con los muertos, porque Cirilo, después de ganar, le oró a María, enseñando claramente: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Dime, ¿el pastorado de la mujer ha traído eso? ¿O tú le rezas a María: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros? Entonces estás haciendo falsa analogía, porque la idea de Cirilo trajo 200 años de destrucción, desorden, derramamiento de sangre. Cirilo, a través de la violencia, de la coacción, de la maldad generalizada en aquella época. Aquí abajo voy a colocar la página del libro de Charles Hodge. Charles Hodge. La página donde van a buscar en el tomo 2 lo que originó esa maligna y satánica idea, una herejía. El apóstol Pablo llamó su antigua herejía, que era blasfemo, que era injuriador, que era incrédulo, lo llamó estiércol. Así se tiene que llamar las herejías destructoras, que se meten disfrazadas como teorías evangélicas, pero son teorías marianas de idolatría. Entonces, ¿qué ha traído el marianismo a nivel mundial? Después de allí se divinizó a María y comenzó progresivamente lo que ya todos sabemos de la Iglesia Católica. Así que tu comparación es una comparación maligna, perversa, satánica, de un hombre que evidentemente ha sido poseído por demonios para estar del lado del bando equivocado. Ya tú deshonras ampliamente el legado de mis hermanos bautistas en la historia, que siempre fueron antipapales, porque ellos los bautistas reclamaban la independencia jerárquica, la libertad de conciencia, el bautizo, por supuesto, de adultos. Rechazaron siempre y fueron masacrados, perseguidos por la Iglesia Católica, por la Iglesia Anglicana, por la Iglesia Reformada. Tú eres un traidor de esos legados tan hermosos, de esos bautistas, anabautistas de la historia. Tú desconoces la historia por simpatía solamente a falsas doctrinas. Estás penetrado por esas falsas enseñanzas. Estás leudado, estás contaminado. Eso es lo que produce un poquito de herejía, estiércol en agua potable, ¿no? En el agua de Jamaica, ese que
te estás tomando. Te contamináis de tal manera de parásito. Por eso es que uno se contamina. Uno se contamina bebiendo agua no potable, donde hay desechos humanos, y luego uno muere de una parasitosis. Ese mismo es la herejía maligna que dividió el pueblo de Dios en aquel momento y lo sigue dividiendo. 7 confesiones dentro de esa, la bautista de 1800 y algo, no recuerdo ahorita el número, no confiesan María Theotokos. Entonces, si tú dices que eso es cristológico, ¿por qué 7 confesiones, inclusive la de Westminster, no declara a María Theotokos? Y hay otras más por allí. Si quieres yo te doy cada uno de los nombres, pero tú no vas a aceptar eso, porque tienes un sesgo y utilizas la falacia de falsa premisa, de falsa petición de principios. Eres experto en la falacia, permanentemente la usas, te has acostumbrado a hacerla. Tú pescas la pajita de los errores pentecostales y te tragas la viga de la insolencia del Vaticano y de los católicos para ganarte simpatía con ellos. Está bien, pasas a este grupo si ya tú lo estás pensando. Tú eres un apóstata de las confesiones bautistas en acercamiento a esa gente, y es normal. Por aquí he visto muchos bautistas hacerlo, inclusive han dejado ya las Biblias de la Reforma, de Lutero, de Calvino, de Portugal, la Reina Valera, para irse a los textos críticos mutilados. Esos son ustedes, hermanos. Muchos bautistas tristemente están apostatando, pentecostales también, porque ya hay pentecostales teotocos, son muy pocos. Todavía aquí en la Concepción, gracias a Dios, no me he conseguido una iglesia que crea esa herejía, ese estiércol, y eso no es cristológico. Nosotros no estamos atentando contra la cristología. Primero, que Cirilo decía, y aprende eso, Cirilo enseñaba, igual que Eutico, que en Jesús había una sola naturaleza. Es una herejía. Entonces, cuando tú dices que en Jesús hay 2 naturalezas, le estás tomando la idea a Nestorio, que fue la que se ratificó en Constantinopla, que Jesucristo tenía 2 naturalezas. Y evidentemente, por tener 2 naturalezas, María no era madre del Verbo, porque el Verbo no puede morir ni nacer. El Verbo es eterno. Eso lo sostenía Nestorio. Nestorio, de manera perversa, le acusaron de algo que él nunca dijo. Él nunca dijo que Jesús eran 2 personas, porque él mismo atacaba y corregía a los arrianos y a Apolinar. Jamás. Lo que él sí enseñó fue que la naturaleza divina de Jesús mantenía reducida la naturaleza humana de tal manera que cada momento que Jesús sintió el dolor, la tristeza, la divina lo superaba, como en el huerto de Getsemaní. Por un momento dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga como yo, sino como tú. Estaba hablando la carne, la debilidad porque Él se humilló, padeció por nosotros, como en la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa es la carne. Pero siempre triunfó el Verbo, siempre triunfó la naturaleza divina, y dijo al final: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, evidentemente, estás haciendo falsa analogía. Cítame si ha existido, como dice Pablo aquí. El apóstol Pablo dice que aquellos que ignoran a Jesucristo y la doctrina y la piedad, eso es lo que ocasionan pleitos, rivalidades. Es lo que ha hecho Cirilo y el espíritu de Cirilo, lo va a seguir haciendo. Cada vez que uno le habla un poco a un católico, a veces sin hablarle mal de María, enseguida actúan con violencia, como actuaron con nuestro hermano Nestorio. Reivindicado en la historia, reivindicado. Tú lo estás reivindicando cuando estás diciendo: Jesucristo, 2 naturalezas.